Sarmiento es una figura sumamente polémica, polisémica, imposible de encuadrar en una posición homogénea. Por un lado, es un hombre que construye fuertemente una noción de igualdad, de avanzar hacia la igualdad social, que no es un término frecuente para la época, y además encarna la noción de progreso, va generando distintas acciones en dimensiones de la sociedad diversas para consolidar una idea de progreso, para que eso tenga efectivamente una materialidad. Pero por otro lado también hay que decir que parte de un diagnóstico demográfico en el cual todo aquello que él entiende como el pueblo, el todos, aquellos destinatarios de la igualdad, destinatarios del progreso, no eran el conjunto completo de la población. Por lo tanto, esos dos elementos, solo como para caracterizar dos, están siempre en tensión en su pensamiento. Fortalecer, desarrollar, construir una noción de progreso, formar una nación y una república, pero lo cierto es que también aquellos que él está pensando como población destinataria, los piensa en términos ideales como una población y es muy reñida, es muy contradictoria con la mirada de los actores sociales concretos que nuestro país tenía en esos años. Sarmiento, enviado por el gobierno de Chile para observar la organización y los métodos de la instrucción primaria en Europa, inicia un viaje de casi 2 años por el viejo continente y por Estados Unidos. Allí conoce y analiza los sistemas de educación de Suiza, Rusia, España, Alemania, Inglaterra y Francia. Sarmiento gesta en este viaje un aspecto central en su concepción sobre la educación popular. Para Sarmiento, educarse consiste en configurar un nuevo modo de estar en el mundo, de establecer vínculos con el Estado y de habitar el espacio público. Recorre aquel país en barco y en tren, sorprendiéndose de los adelantos técnicos y culturales del pueblo americano. El secretario de la Junta de Educación del Estado de Massachusetts, Horace Mann, es una figura clave para acercarse a la experiencia americana. Sarmiento lo considera el gran reformador de la educación primaria. La relación que Sarmiento entabla con Horace Mann propicia la incorporación de un grupo de maestras y maestros norteamericanos al frente de las primeras escuelas normales fundadas en Argentina. Es la obra más importante de la literatura argentina, ¿no? Hay que leer Facundo. Es un placer y al mismo tiempo uno sufre profundamente porque Sarmiento, con su prosa maravillosa, despliega todo su enojo, su profundo rechazo a los sectores populares, ¿no? A lo largo de la obra, Sarmiento construye un frente a frente dialéctico entre barbarie y civilización, presentándolas como dos formas culturales antagónicas, la americana y la europea. En la barbarie, las expresiones culturales están desprovistas de reglas, son irregulares y dispersan las energías. El gaucho y el indio son sus principales representantes y el desierto su hábitat natural. La civilización, en cambio, se inscribe en otros principios: la ciudad con sus escuelas, la ley y sus comercios, el mercado interno con sus reglas, el ferrocarril, los ríos navegables y la industria. La ciudad ofrece refugio y orden, el campo, anarquía y peligro. Niños sucios y cubiertos de harapos viven como una jauría de perros, hombres tendidos por el suelo, en la más completa inacción. ¿Dónde colocar la escuela para que asistan a recibir lecciones? Los niños desimanados
a 10 de leguas de distancias, en todas direcciones. Sarmiento identifica 3 grandes grupos socioculturales diferenciados: los sectores americanos, conformando por los aborígenes no integrados. Estos sujetos no logran ni siquiera formar parte de la categoría de barbarie y por lo tanto están biológica y esencialmente determinados a ser un estorbo para el desarrollo. No hay ninguna forma de redimirlos. Según Sarmiento, la única solución es su exterminio. Los grupos bárbaros están integrados por los sectores rurales, los gauchos, los indios amigos, los sectores urbanos pobres e incultos y los inmigrantes internos. Estos sectores pueden ser redimidos por la acción de la civilización y así se convertirían en participantes del progreso propuesto. Los grupos civilizados que están integrados por los sectores urbanos cultos y de buena posición tienen la misión de civilizar a los sectores bárbaros. La organización de un sistema educativo es la estrategia principal que Sarmiento propondrá para civilizar a la barbarie. En 1849 Sarmiento publica Educación Popular, donde sintetiza las características que debe reunir ese tipo de enseñanza. Se trata de un texto programático que convierte en relato de viaje en una de las obras pedagógicas más importantes de la historia educativa latinoamericana. El índice abarca desde la creación de un sistema de rentas para sostener la escuela hasta la construcción de edificios escolares, desde la elaboración de leyes específicas que regulan la vida escolar hasta la creación de bibliotecas y la formación de maestros idóneos. Otro aspecto también muy interesante es el tema de los edificios escolares, ¿no? Que también están cambiando. Primero está invirtiéndose muy fuertemente en arquitectura escolar, y él defiende los edificios, los palacios del saber, ¿no? Y hay un aspecto también interesante. Él dice, bueno, si es por el peso simbólico que tienen, ¿no? Si la escuela es un lugar que se admira, los padres van a querer mandar a sus chicos a la escuela y van a querer ser parte de eso, ¿no? Y creo que está este doble movimiento de una jerarquía del saber escolar, ¿no? Hay una jerarquía y una distanciación, ¿no? Una construcción de una distancia de la escuela respecto a su comunidad, perimetrar, poner muros, no decir esto es escuela, esto no es escuela. Si antes todos los días eran día de escuela, ahora no, ¿no? Y cualquier rancho podía ser escuela, ahora no. Pero por otro lado también hay una idea democrática, ¿no? De que es el palacio del saber y ahí todos pueden entrar. Y queremos poner la vara más alta para que todos quieran llegar ahí, ¿no? Creo que estos aspectos son aspectos que muestran toda la complejidad y la riqueza del planteo sarmientino. ¿Cuál es el sistema más apropiado para organizar la educación popular en América Latina? Sarmiento oscila entre el modelo prusiano y norteamericano. La organización de las escuelas prusianas está a cargo de las autoridades estatales, centralizando las prestaciones del servicio educativo. Los países donde el sistema prusiano de educación ha estado en fuerza por 20 o 30 años, hay palpablemente una actividad mental más grande, mayor capacidad de mejora en las más ínfimas clases del pueblo. El sistema educativo norteamericano, por el contrario, ofrece un perfil esencialmente descentralizado, donde la sociedad es la principal responsable de impulsar y sostener las instituciones educativas. En este modelo pedagógico, la escuela gana autonomía, haciendo de cada institución un verdadero laboratorio de experiencia republicana. Sarmiento se interesa en esta experiencia porque distingue dinámicas sociales que desea ver funcionando en el Cono Sur, aunque tiene presente que en América
es el Estado el responsable último de que aquellas fuerzas creadoras logren desenvolverse. Estimula notablemente el desarrollo de la educación y la cultura. Contribuye a fundar la Academia Nacional de Ciencias, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el Colegio Militar, la Escuela Naval y el Observatorio Astronómico, entre otras instituciones. Aún con mayor tenacidad, se dedica a la concreción de su programa educativo. Entre otras medidas, lleva a cabo el primer censo escolar y sanciona la Ley de Subvenciones Escolares. En 6 años se fundan más de 800 escuelas primarias, se edifican más de 100 bibliotecas populares y se promulga la legislación respectiva, creando la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares. Que ejerciera el poder político mayor, el que ejerciera la presidencia de la nación y que tuviera una visión de tantas pero tantas cosas simultáneamente, ¿no? Y que de todos modos todas estas cosas tenían como centro a la escuela. Sobre las ideas de Sarmiento, se establece en Argentina el sistema educativo moderno. El potencial democrático de este modelo radica en que todos los sujetos que pueden ser civilizados deben concurrir a la escuela. A través de esta política, la escuela se difunde velozmente y se eleva de manera notoria la tasa de alfabetización. La postura de Sarmiento por una educación obligatoria, una educación gratuita, esto es muy importante, es todo un tema, ¿no? Que la educación llegue gratuitamente al conjunto y que los ricos, decía Sarmiento, los ricos tienen que pagar no solo por la educación de sus hijos, sino por la del conjunto. O sea, tiene la idea de un impuesto con asignación específica, lo llamaríamos hoy. Y la idea de que, bueno, es decir, si alguien manda a su hijo a una escuela privada, tiene derecho a hacerlo, pero no por eso puede dejar de pagar el impuesto para la educación del conjunto, ¿no? Esto se refleja también en la ley 1420. Ahora, Sarmiento está en el bando laico, ¿no? Laico, no estoy diciendo, recalco, no estoy diciendo antirreligioso ni anticatólico, sino que está en el bando laico, democrático, ¿sí? Pero cuando se discute la ley 1420, y esto también es interesante recalcarlo, la ley 1420 no establece la educación laica, simplemente lo que hace es sacar la educación, la enseñanza religiosa del currículum obligatorio y permite, por su artículo 8, permite que se enseñe religión fuera de las horas de clase. De alguna manera legitima la enseñanza de la religión en la escuela y claramente no aparece la palabra laica. Domingo Faustino Sarmiento forja las condiciones para que la educación sea un bien común, un derecho básico para todos, pero no titubean en dejar a cientos de miles de personas fuera de su alcance. El legado de Sarmiento es enorme y es polisémico, tiene una diversidad de aspectos muy significativa que ha hecho que incluso durante más de 100 años ha habido una disputa fuerte por distintos sectores en el campo educacional, en las políticas educativas, pero también en otros, por ser los herederos de Sarmiento. Y posiciones muy distintas, diametralmente opuestas, de aquellas más autoritarias, otras más ligadas a la educación popular. Todas ellas han querido sentirse parte de ese legado. Y eso tiene que ver con las tensiones y las contradicciones propias de ese pensamiento. Reconocido incluso por quienes debatieron sus ideas, los educadores latinoamericanos del siglo XX fueron herederos del legado sarmientino. Muchos de ellos porque tras los límites de la concepción pedagógica
y la noción de pueblo del sanjuanino solo podían imaginar el retorno de las formas educativas de la colonia o el caos de la barbarie. Otros porque entendieron que solo confrontando con Sarmiento podían llegar a moldear una escuela más inclusiva y más respetuosa de las diferencias.